Bueno, primero que todo, maestro querido, tengo que hacer el homenaje de que esta es un tema que arrancó en la competencia en Revista Semana. La directora de esa publicación, Vicky Dávila, y su equipo descubrieron la existencia de este escándalo. Pero detrás de todo esto, de lo que podría ser un evento doméstico, un robo dentro de la casa de una alta funcionaria, se convirtió por un lado en un reflejo de un eventual abuso del poder. Reflejado, cumplido de muchas maneras. Uno, un polígrafo que podría ser explicable porque en cualquier parte del mundo, las personas que tienen acceso directo a un jefe de Estado tienen que estar rodeados de un esquema de seguridad considerable porque el riesgo es el del propio jefe de Estado. Quiero decir, la señorita secretaria que maneja los teléfonos del presidente Gustavo Petro y que toma el dictado, no Laura Sarabia, que es una alta funcionaria, sino la persona que hace ese trabajo de asistencia tan importante, pero en un nivel mucho más sencillo, pues es sujeto de estudios de seguridad permanentemente y su entorno doméstico también. Porque imagínense que, estoy poniendo un ejemplo extremo, pues, que a esa señora que cumple esa función tan importante le secuestraran un hijo y la presionaran para que facilitara un acceso o un atentado al presidente o para que llevara un explosivo con ella. Todo. Entonces, pues, todo ese control sobre el círculo extendido de un jefe de Estado es parte de su seguridad. Estoy seguro que si se pierde un cenicero en la casa del jefe de gabinete del presidente Biden, va a entrar el Secret Service a investigar. Más allá del tema judicial, del extravío o del hurto en sí mismo, hay un tema que es lo que se conoce como el breach de seguridad, esa vulnerabilidad que tienen que mirar. Y en ese sentido, pues siempre miré con aprehensión lo del polígrafo, pero me parecía que de alguna manera podía encontrar explicación en lo que estaba pasando. Lo que sí no tiene ninguna explicación es la chuzada, tanto a la niñera Marelvis Mesa como a la otra señora que trabajaba en el servicio doméstico de la casa de Laura Sarabia. Pero ese es un desarrollo. Cuando cuando Semana hizo la publicación inicial, lo que traté de buscar es si había otro ángulo involucrado y me encontré con una versión totalmente distinta, que es la versión de personas allegadas a Laura Sarabia que dicen que el embajador Benedetti, que había sido su jefe, su único otro jefe en la vida, además del presidente Petro, la venía chantajeando. Y a partir de esa investigación, de lo que dijeron unos y otros, se vino a descubrir que esto era un entramado de intriga y enfrentamiento al más alto nivel del gobierno bastante grave, que terminó hace poco más de 48 horas con la salida de los dos altos funcionarios del gobierno y con el escándalo mayor que se ha presentado desde la posesión del presidente Petro, sobre todo relacionado con las interceptaciones ilegales. Es el resumen, pues, de cómo lo veo. Dani, ¿tú qué crees que, digamos, como que la historia, el cascarón de la historia está armado, pero sí quedan un montón de cosas que uno no entiende, es decir, cuál es realmente la relación entre Benedetti y Marelvis Mesa? Después también se hizo público que se había volado a Marelvis Mesa a Caracas en unos vuelos charter. Sí, señora. Básicamente por eso arranca, digamos, el nuevo enfoque el miércoles, que tiene que ver con varios detalles supremamente curiosos, Anita. Primero, que
el embajador Armando Benedetti usa frecuentemente costosos vuelos charter para ir y venir de Venezuela y que ahí hay unas preguntas todavía por responder. Eso con sueldo de embajador no alcanza. Él dice que algunos amigos le ayudan, pero es bueno saber qué amigos son los que le ayudan a un funcionario. Pues eso no es algo que pertenezca al ámbito privado del embajador Benedetti, sino que es una información de todo interés público. Usando uno de estos vuelos charter, él saca a la niñera, a Marelvis, en un avión privado, un Super King 300, desde Bogotá hasta el aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla, donde se sube Benedetti con otros 2 amigos y salen a Caracas. Eso pasa el día 14 de mayo, el Día de la Madre. Después, por conversaciones con fuentes cercanas a Laura Sarabia y con Benedetti, me doy cuenta que ese fin de semana es uno de los más críticos en la relación de ellos dos. El 13 de mayo habían tenido un fuerte enfrentamiento verbal. Ustedes pueden leer la narración que hace Armando Benedetti de esos hechos en la portada de hoy de la revista Semana, que es de la revista Semana, Dios mío, es que 20 años no es nada. De la revista Cambio. De la revista Cambio, en donde va en la portada esta entrevista con Benedetti, y él cuenta que ese 13 de mayo ella, en medio de la discusión, dijo que no la amenazara a ella, sino que amenazara al presidente. Y Benedetti, en términos muy, muy gruesos, le dice, pues ahora no solo te sientes amenazada tú y el presidente, sino que se va a armar él, y usa una expresión de muy grueso calibre, y dice, con tal tema. Y le pregunto en la entrevista repetidamente cuál es el tema, y me dice que no hay tema, pero que si hubiera, él no me lo decía. Entonces es un poco como el Chavo del Ocho, que decía que él nunca había roto la maceta, como le dicen la matera a los mexicanos. Yo nunca rompí la maceta ni lo vuelvo a hacer. Entonces que él no nos podía decir cuál era, que él no tenía ningún tema ni nos podía decir cuál era. Y a partir de eso, pues empieza a surgir este ambiente de franco deterioro de la relación y de evidencia de que en el más alto nivel del gobierno están pasando cosas graves. El día jueves, además, por una investigación de la periodista Silvia Charri, de Cambio, ahora no me puedo volver a equivocar, se conocen las interceptaciones a Marelvis Mesa, y después se sabe que son 2 empleadas domésticas más. Ahora, las particularidades de esa interceptación son bastante llamativas, porque lo pidió un investigador de la DIJÍN en el Chocó. Ese investigador de la DIJÍN, además, le pidió a un juez contra las organizaciones criminales que las autorizara, y fueron autorizadas. 3 días después, el analista, o sea, las interceptaciones las ordena un agente, pero no las oye el mismo agente. Las oyen en una sala central, y las personas que oyen eso se llaman analistas, porque básicamente ponen en contexto lo que eso significa y lo mandan como reporte a los investigadores, incluyendo las grabaciones en bruto. El analista dice, estas 2 líneas no tienen ningún interés en el tema. Y le pide al analista que le pida al fiscal suspender esas grabaciones. El abogado Miguel Ángel del Río, que está representando al patrullero de la DIJÍN que pidió la interceptación, me dice que hay un mensaje de voz de ese agente pidiéndole al fiscal que las interrumpa, pero esa interrupción solo llegó 9 días después. Pero además, aquí hay algo que todavía no se conoce y que es importante saberlo, que lo vamos a saber quizás mañana. Había otra orden de interceptación contra los mismos teléfonos, pero como siempre me pasa, ahora Danielito me va a empezar a decir, ¿y quién era? ¿Y quién la había? Y yo no le puedo decir porque tengo bueno, ¿y de los mismos teléfonos o de más teléfonos? De los mismos, de uno de los 2 teléfonos, pero dentro de otro proceso.
O sea, estaban tratando de plantar este teléfono en otra investigación. Otra persona estaba tratando de hacerle el mismo mandado. 2 palabras, partida. No. En otro proceso, quizás legítimamente estaban ordenando la interceptación de un teléfono, pero entonces cuando hay doble orden de interceptación sobre un teléfono, sucede algo que en el mundo de la inteligencia electrónica se llama el rebote. Entonces sale la alarma de que ese teléfono ya está interceptado. A partir de eso es que se empieza a saber todo.